José Luis Trueba Lara, hoy te digo que si logramos conseguir una entrevista con Erasmo Ponce en Nueva York, el rey de la tortilla, estaremos viajando. Gonzalo Oliveros, tú, la productora y yo. Ya Y estuvo, Emilio ya levantó los brazos como diciendo, váyanse para el cuerno. Y Emilio, nos ya vamos. estuvo. Nos vamos en masa. Y aún más, fíjate algo, una, dos, tres. A ver, ¿qué te hiciste? ¡Ay! ¿Por qué traes un aro en A la ver, cabeza de Angelito de la... Ay, no puede ser, pero hijita ve de qué bueno madre. No, por está. favor, Yo déjame, le puedo espérate. girar No, y no, le no, tú no te puedo, muevas, mire, espérate, espérate. Es que, ¿qué es que ve dices? cómo lo reboto. Ve cómo reboto mi ¿Qué estás aureola de haciendo, angelito. Trueba? ¿Qué traes arriba ahí en la cabeza? Una aureola de angelito que encontré en el Zoom. Soy el hombre más feliz. Es más, ya voy a hacer Oye, Zooms con mi pero ya suegra para que pareces se dé cuenta. papa, pero pues si hasta de morado estás, como en el Vaticano. Es que soy obispo. Ah, Y de aquí para acá, o sea, desde el cogote hasta abajo, todo es bragueta. ah, no, No, ya, ya, seriedad. serio, por favor, serio. Ay, qué horror. O sea, No, vamos a ya. hablar con el obispo José Luis Trevalara, Primado de Iztapalapa, primado de Iztapalapa. territorio de Los Exacto. Ángeles de Azul. Dice Oye, pero que antes es, de empezar, ajá, ve nada más, como si fuera hula hula. Tengo mi hula hula angelical. Pero antes de empezar, te tengo que hacer una pregunta y tengo que avisarle algo importantísimo al auditorio. Es más, me voy a quitar la aureola y me voy a poner otra cosa para hablar así. a Mira, ver, veme. Ahí te va la pregunta. a ver. Oye, qué bien te quedaron los pelos. Ay, La gente que no está viendo las cosas por red, pero ve mis lentes, son lentes de galán. oye, Entonces no, la no, gente que no, estás echando tiro, Trueba, echando ¿a poco tiro, no? ¿eh? Ve nada más, ve nada más. Bueno, oye, pero te quedaron re buenos, ¿Verdad te que quedaron sí? bien bonitos. No, los lentes de Trueba, por favor. Es que ya me corté como que de un lado, del otro y del otro y con fleco. Te quedó muy bien, muy Eres bien, un muy bien, encanto. muy bien. Eres un Muy, muy encanto. bien. Oye, pues tú echando tiro de obispo con, en fin, Ya, pero a ver, ya voy a quitar esto, porque si no me la voy a pasar haciendo tonteras todo el ahora tiempo. ya te estás divirtiendo con el Zoom, ya le encontraste cuánta cosa al Zoom. Ya le encontré una serie de tonteras que me hacen pasar tardes memorables. No, ya me imagino. Bueno, a ver, Pues ves a un cliente y te disfrazas de osito. ¿y qué te dice el cliente? Pues tú te le quedas viendo muy serio y hablas como si nada. Y él hace cara de sonso y tú ganas la partida porque está viéndote la cara de osito. O sea, no, no, no. Si es toda una estrategia napoleónica. Mi querido José Luis Trueba, a ver, las tortillas. La Real Academia Española define a la tortilla como una torta aplanada hecha con harina de maíz que se toma rellena para acompañar algunas comidas. A ver, arráncate. Pues mira, la Real Academia, como siempre, pues no tiene la más remota idea de lo que habla. Mira, te voy a poner dos ejemplos, nada más para que te des una idea de las tonteras que dicen. Por ejemplo, violar, lugar donde se siembran violetas. Eso es verdaderamente de dar terror. En el caso de la tortilla, es obvio que nada más están pensando en los tacos, para empezar, lo cual es un uso muy rudimentario de la tortilla. Y segunda cosa peor, no entienden la variedad de tortillas. Por ejemplo, tú que eres de Chihuahua, a una gente de Chihuahua, de Sonora, bueno, de todo el norte, pues, el día del norte, y eso de la tortilla de maíz, pues es una novedad francamente reciente. Las tortillas, como debe de ser, eran de trigo y manteca y habían como 27 tipos. Habían desde las gorditas más o menos, las más flaquitas, y unas que a mí me encantan, y en Sonora les dicen sobaqueadas, porque dan hasta el sobaco. Ah, claro. Es decir, esas son grandototas y que hacen en las láminas de los botes como de petróleo, y ponen una capa delgadita, 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 como de crepa, y con esa ya haces un burro que no tiene abuela. Bueno, esas tortillas no solo son una maravilla culinaria, digo, sabemos que es el único cubierto que se come, sabemos también que es el único plato que te puedes desayunar completo con todo y la mengambrea,
De pilón nos ha dado algunas anécdotas muy extrañas. Te cuento una nada más para que te eches un trompo al uña. Ujú. Cuando Vladimir Mayakovsky, el poeta futurista ruso, llegó aquí a México en los años 20, él venía de España en barco y ahí aprendió a hablar español, se baja de ahí en Veracruz y lo primero que lee es un letrero que dice, ¡Viva el sindicato de tortilleros! Y Mayakovsky voltea y le dice al de al lado, oye, pero qué adelantados son aquí. Es buenísimo, o sea, ni siquiera, como había aprendido de tortillera, como de allá del otro lado del charco, y acá ya lo usamos también, pues ya pensaba que todas las lesbianas estaban unidas en un sindicato. Es decir, el mundo tortillero es verdaderamente fascinante. Pero si las pensamos por un momento, nos damos cuenta que son una maravilla de energía, perdón, de ingeniería, una maravilla de ingeniería. Hasta donde sabemos, y esto más o menos está demostrado, el inicio de la tortilla implica una tecnología fuera de serie. Es decir, todos pensamos en el puro metate, pero no, o sea, lo que se echa al metate tiene que tener cal o tenía que tener tequesquite, porque si no, pues el maíz, como todos sabemos, no es tan bueno para la salud. Hay que predigerirlo antes de comerlo. Eso es la nixtamalización. Bueno, y al principio, para cocerlas, no se usaban comales. Como no se había inventado el comal, en las ollas que ponían en los fogones, detenidas por tres piedras, las tortillas se cocían en los laterales de la olla y ahí se inflaban. El invento del comal, que es más o menos reciente, digo, estamos hablando antes de Cristo, pero no importa, es mucho posterior, es uno de los ingenios más extraños del mundo. Ujú. Es de las pocas cosas que son más, aunque miden lo mismo, son más grandes por abajo que por arriba. Repito la paradoja, aunque un comal mide lo mismo por arriba que por abajo, es más grande por abajo que por arriba. ¿Por qué? A ver, Fíjense ustedes, explica eso. ¿Por la concentración del calor? para lograr una concentración Bien. del calor, un comal bien hecho de barro lo rayan, la parte de abajo, la que va al fuego. Y es como si tú arrugaras un papel. Entonces un papel arrugado ocupa menos espacio, pero es del mismo tamaño. Perdón que diga algo raro. Entonces la superficie que tiene eso se aumenta y gracias a eso el calor te Claro. permite ahorrar energía. Es decir, no necesitas echarle tantos solotes, no necesitabas echarle tanta leña o tanto carbón para lograr un gran calor. Incluso se vuelve tan importante este comal para hacer tortillas que hay hasta mitos sobre él. Fíjate, en el mundo prehispánico y hasta el México colonial, los comales ponían el fuego abajo y lo detenían con tres piedras. Esas tres piedras eran el lugar sagrado del hogar. Tan sagrado era el comal que si tú pasabas encima de él, quería decir que te ibas a morir o se moría alguien de la familia, porque era una falta de respeto al comal. El comal era el centro de la familia. Incluso cerca del comal y de donde se hacían las tortillas, se enterraban a los muertos de la familia. Es decir, si viviéramos en aquella época, yo tendría mi comal en un cuarto especial y frente a ese cuarto especial estarían enterradas mis abuelas, mis abuelos, los tíos que han fallecido y pues todos los que hayan petateado de la familia, ahí los tendríamos enterrados porque esos muertos junto con el comal eran la protección de la casa. Es decir, es el espacio mágico por antonomasia del mundo. Ahora, pero no crean que estas tortillas eran cualquier cosa. Cada tortilla cada cultura va a resolver la manera de hacer las tortillas de manera distinta. Por ejemplo, en el mundo maya casi no había comales, o por lo menos no se han encontrado comales. Los comales, por ejemplo, eran sustituidos con estas ollas en las que cocías las tortillas a los lados. Y por esta razón las tortillas mayas eran más chiquitas, eran como de taco al pastor, por decirlo de alguna manera, mientras que las de acá del centro del país, como se habían comal, pues eran tamaño tortillería, pues eran más grandotas. Incluso las tortillas variaban de color
Y cada una de ellas no solo tiene un diferente sabor, sino tenía un diferente significado. Había tortillas divinas con el maíz rojo, que significaba la sangre, las verdes, que eran para las fiestas, que se usaban mucho en las fiestas de la fertilidad, y por supuesto las amarillitas y medio. No había blancas, el maíz blanco todavía no rifaba mucho. Entonces, cada color de la tortilla tenía un significado preciso. Y la razón es obvia. Ese maíz, ese alimento, era el sustento de todos. En la mesa de Moctezuma habían tortillas y en la mesa del más pobre de los pobres también habían tortillas. Incluso tan importante era esa tortilla que sin ella comer era imposible. ¿Por qué razón era imposible? Porque no se habían inventado algunas cosas que hoy nos parecen bastante obvias. La cuchara, el tenedor, por ejemplo. El tenedor llega de Europa y la cuchara es muy tardía también aquí en Mesoamérica. Por lo tanto, la cuchara, la tortilla, se convierte también en sí misma en una obra de papiroflexia. Miren, piénsenlo nada más. Para agarrar un pollo y destriparlo, No, bueno. hay que agarrarlo con una tortilla, con otro cacho le arrancas el cacho, te lo comes, pero para cucharearte el caldo necesitas doblar la tortilla como papiroflexia y va para adentro. Es decir, aprender a comer con tortilla es más difícil que una comida de 8 platos y 27 cubiertos. Porque los cubiertos, pues nada más es cosa que te aprendas que son de aquí para allá y de allá para acá. Y entonces es re fácil, o te haces menso y ves cuál agarra el de enfrente. Pero con la tortilla requieres un entrenamiento verdaderamente prodigioso. Lo curioso es que esta tortilla sujetaba a las mujeres y les impedía ser libres. La tortilla era el impedimento para que las mujeres se convirtieran en algo más cercano a lo humano, a lo masculino, a lo poderoso. Por favor. Entren a Fernanda-familiar Instagram, mi cuenta de Instagram. Síganme, a ver si logramos llegar a los 80,000. Acabo de subir 2 historias de José Luis Trueba Lara que verdaderamente les van a gustar. Háganme caso. Váyanse ahí. Ahora, continuamos con el tema de la tortilla, pero antes, querido José Luis, déjame decirte, ¿sabes que el máximo histórico precio de tortilla se alcanza en Hermosillo? ¿Sabes a Sí, cuánto está el kilo en Hermosillo, Sonora? 27 o 28 pesos, algo así leí, si 27 mal no recuerdo. pesos. Cuando Mérida, Cancún, Ciudad Juárez, Culiacán, Tampico, Tijuana, Villahermosa, etcétera, se vende en 20 pesos el kilo. En Ajá, Chiapas, 18. Y Ciudad de México, yo ayer que compré un kilo, fueron 17 pesos. sí. Oscila entre 12, hay lugares que hay 12, porque también compré masa y demás, pero ayer pagué un kilo de tortillas 17 pesos. Hasta 18 llega. 27 pesos en Hermosillo. Y está bien, y está bien por una razón rara. Fíjate que tiene que ver con lo que platicábamos. Imagínate un sonorense buscando tortilla de maíz. No, pues no. Es francamente un platillo exótico, es como de puntada. Entonces la demanda es muy baja en Sonora de tortilla de maíz, a diferencia de la de trigo, que es altísima. Entonces eso permite que en el norte la tortilla de maíz siempre sea más cara que acá. Eso se debe a una cuestión histórica, porque ya en el norte, pues como los grupos indígenas prácticamente no sembraban nada, pues se les quedó la costumbre hasta que llegó el trigo con los españoles y lo hacen espléndidamente bien. Pero fíjate lo más raro de esto de la tortilla. La tortilla impedía que las mujeres fueran consideradas como seres humanos con todas las de la ley. A ver, pero ¿por qué, Trueba? ¿Por qué dices eso? Es una razón muy simple. Wow. Imagínate que tú eras una mujer indígena en el siglo XIX y tenías que hacerles las tortillas a tu hombre, a tu mareado, a tu arrejuntado o a tu lo que sea, pues.
Y de pilón tenías un demonial de hijos, unos vivos, otros muertos, pero todos comían, pues. Entonces, te pasaba una mujer cerca de 8 o 9 horas al día moliendo maíz y y palmeando las Palmeando. tortillas. Es Si a una eso le belleza hacer agregas, tortillas, ¿eh? Bueno, sí, estas mujeres eran horas, ¿no? Pasaban más de 8 horas. más de Sí. 8 horas. Entonces, fíjate, si a eso le sumas la lavada de la ropa, la echada No, de no, los no, no. frijoles, y no les quedaba tiempo de nada. Justo por eso, una de las características más importantes del siglo XIX, y que va a ser muy importante en la vida de las mujeres, es pelear, porque la tortilla se vuelve un producto industrial. Cuando la tortilla dejara de ser palmeada y se hiciera con una máquina, lograrían que las mujeres tuvieran tiempo para otra cosa. Por ejemplo, ir a la escuela, porque como es tan alta la demanda de tortillas, todas las mujeres entraban. De la casa entraban a la producción. Había una que le molía ahí en el metate y había otra que palmeaba, una más que andaba cuidando que darles la vuelta, que se inflaran, etcétera. Y si era algún platillo sofisticado con tortilla, piensa en un panucho o en un salbute, Claro. ya se complicó más el tiempo. Justo por eso, en el siglo XIX empiezan a hacer todo lo posible por maquinizarlas. Y el primer problema era cómo moler la masa. Y al principio tratan de molerla como si fuera carne en estos molinos Ujú. viejitos que habían en las casas donde metías el aguayón y salía carne molida. El único problema es que le dejaba un dejo a metal. A metal. Eso es cierto, fíjate. Ujú, Cosa que hablabas antes, paréntesis, Trueba, de los comales. Es ujú. importante ver qué tipo de comal para que justo no te sepa a fierro. Exacto. O sea, no es tan fácil, no, 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 no es no, un tiene asunto su de alta chiste, ¿eh? ingeniería. Sí, 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 tiene Sí, su chiste. hasta aquí en México inventaron el molino especial para maíz, Sí. que son dos piedras que giran, Y como que los de van Nixtamal, aplastando los de y Nixtamal. van Exacto. aplastando. Y lo que voy a decir se oye feo, en vez de dejarles el sabor del, del fierro, les dejan el sabor de la piedra volcánica, que es el Claro. que nos gusta. Les dejas Fíjate que ese dejo. me estaba diciendo, también te voy a llevar, mi querido José Luis Trueba. Me estaba diciendo una amiga muy querida, Rosalba Garza, mi querida Ajá, Rose, te mando un abrazo con inmenso cariño. Me dijo, mira Fernanda, tú me tienes que acompañar a Oaxaca a que yo te presente a mis amigas, que todas son entre artesanas, gente de veras de bellísimo nivel amoroso, humano, mujeres echadas para adelante, y te van a enseñar a hacer un comal, Fernanda. Y tú verás lo complicado, porque si yo te digo que me hagas un comal, no lo harías en 100 años. no. Tendrías que ver cómo lo hacen ellas. Vamos, Trueba. Le Ya decimos a la estuvo. Pati, nos vamos a ver a las mujeres allá a Oaxaca, las amigas de mi amiga Rosalba Garza, y que Ya. nos enseñen a hacer comales. Y que nos enseñen a hacer la olla más difícil del mundo, la pichancha. A ver, cuéntanos. La pichancha es una olla de barro Ajá. que en vez de tener el fondo redondito para sentarla, tiene un fondo de cono y entonces no se puede asentar en el fuego. Pero está tan bien pensada esa olla con fondo de cono que si tú la pones siempre se cae, sirve para sacar agua al pozo. Cuando le echas al pozo, si hay poquita agua, la olla se cae y se llena sola. Oye, Trueba, a ver, terminemos con las tortillas y si Ah, te parece el próximo viernes, hablemos de los instrumentos de la cocina mexicana. ya Está estuvo. padrísimo. Hay cosas maravillosas ahí que hemos inventado. Incluso la historia del molinillo y de la mancerina, se las cuento. Del bolillo. ¿Pero qué No me...? del molillo, del Ah, molinillo. molinillo, porque del bolillo es francés, ¿no? Bueno, viene de un Sí, no, tema no, no. El molinillo, del cómo se inventa, molinillo. Ese para el chocolate. y la mancerina, ¿Cuál es que la ya nadie lo mancerina? usa. Era un plato que tenía un lugar especial para la taza y los lugares para las soletas que remojabas en el chocolate. Dicen que la inventó el virrey Mancera.
No el que estás Ándale. pensando, el de más antes. Hice más antes. Hice de más antes. Es una maravilla los instrumentos de cocina y cómo van incorporando el metal y todo. Pero bueno, déjame volver esto de las mujeres. Entonces, ya que tienen el molino de piedra, empiezan a inventar la máquina tortilladora. Y el problema es crear esa como navaja, como molde cóncavo que tienen, que todos lo hemos visto. Entonces, ¿cómo jalabas ahí la cantidad exacta de masa? Porque el problema es que si la tortilla queda muy gruesa, no sirve para nada. Cuando la haces taco, se quiebra. Tiene que quedar delgadita y tiene que tener su panza. Esta cosita más esbelta de enfrente. Ay, qué Y entonces, delicia. No, no, es que, oigan, son si este buenísimos. Yo programa no no puedo les tragar provoca tortilla. llegar a hacer unas tortillas a mano o hacer unas tortillas a mano hoy, qué delicia. Pero si ¡Qué nada más cuando le haces delicia! así en el comal, que se me hizo agua la boca. Qué bárbaro, mano. No, hombre, ¿y ¿Tú sabes sabes con hacer qué pegan? tortillas, José Luis Trueba? Yo soy teórico. Y Pati es práctica. La unión de teoría y práctica es lo que hace grande a la vida. Yo dirijo la Fíjate obra. que tu comal tiene que estar bien caliente. Tú no puedes Sí, hacer tortillas en un comal ahí medio con el clima que no importa, medio no, pinchurriento. No, 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 no. Tiene que estar caliente en serio, de manera que cuando lo echas la masa, esté tan caliente que no se queme, exacto. para Y que la que puedas no se levantar pegue, y que no se pegue. ¿sí? Y no se pegue. Y aparte tiene que ser gruesecito. Estos son de lámina muy delgadita, muy pinchurrienta. No sirven absolutamente para nada. Sirven para hacer quesadillas, no sirven para hacer tortillas. Porque no agarra. Entonces, tiene que ser gruesecito. Hay unos que venden que son de fierro colado. Son bien caros, pero no importa. ¿Y dónde hay de esos Y tú? pues en cualquier de estas tiendas que venden cosas de cocina, yo los he visto de fierro colado y no son redondos, son generalmente cuadrados, digo Mándame una rectangulares. foto, no seas gacho. Porque Sí, digo, ahora sí y- que de comales, pues tendríamos que enterar a la gente qué comal es el bueno. Yo tengo comales de mercado. sí. No, no hablo de estos que uno compra en la tienda. Sí, ahora, de mercado los buenos son los de barro. Los de barro No y he hay que logrado curarlo encontrar en poco. los mercados que he ido aquí, cerca de Grupo Imagen, no he logrado encontrar de barro. Hay, ¿sabes dónde venden a veces? Yo he visto algunos en el mercado de San Ángel. Ahí Es el luego hay Musquis, algún, no, no hay. ¿sí? No No, hay, no, pues si mucha. pregúntame, he estado si alguien sabe dónde puedo conseguir, dónde podemos conseguir un comal de Sí, barro que nos dé el pitazo para que dé ponernos el truchas. pitazo luego, luego. Y luego, luego hacemos la clase de cómo curar un comal. Híjole, ¿por qué no haces un Zoom de eso conmigo y curamos un comal un sábado tú? Pues total, no tenemos mucho que Ándale, hacer. no, curamos un comal Órale, va. y hacemos ahí una cosa Órale. verdaderamente Va, 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 va. delirante. Voy a comprar, vamos, que nos digan dónde hay. Que nos digan Voy y dónde hay y compro vamos a la comprita. Ya y estás. transmitimos desde mi cocina, desde el laboratorio de Sí, los sí, 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 chimoles. no, me voy a tu casa o te ves a la mía. Ya estás. Ándale, y hacemos Trueba, ahí una cosa. Sí. te quiero. Quiero agradecer Yo te quiero siempre, más. siempre tu cariño. Y que ni un No, instante, ay, ¿sabes de qué lado más caliguana, básicamente dirán en nuestra yo lo colonia? sé. Ay, gracias, muchas gracias. Gracias, un besote grande. Adorable.